nuevamente reitero los agradecimientos por la participación, por acompañarnos. Esta es una estrategia que estamos implementando junto con Fortinet en compañía de una persona que tiene bastante experiencia y bastante conocimiento en el tema de ciberseguridad, que es Rodolfo Martínez. Él es la persona que hoy nos va a estar acompañando y que nos va a estar brindando este webinar. La idea es que aprovechemos al máximo su conocimiento. Si ustedes tienen dudas, preguntas, vamos a tener el espacio del chat abierto para que podamos hacer ese tipo de consultas, ese tipo de preguntas, mientras Rodolfo nos viene dando su presentación y mientras nos viene dando todo el conocimiento que tiene hoy para presentarnos y para mostrarnos en este tema tan importante que es la ciberseguridad. Hemos definido este tema porque pensamos que realmente es muy importante que al inicio de esta pandemia muchas de las compañías y muchas de las empresas a nivel mundial no tenían tan claro este tema y no lo tenían tan en el radar, no le daban la importancia necesaria a lo que es el tema de un ciberataque o a un tema de pérdida o robo de información. Ahora bien, comenzamos la pandemia y muchas empresas comenzaron su tiempo de teletrabajo, aunque ya la economía y algunos sectores comerciales ya se reactivaron en su economía, muchas empresas aún están mezclando lo que es el teletrabajar con volver a la presencialidad. Algunos ya tomamos esa decisión y estamos trabajando pues 100% presencial. Algunas empresas todavía están como en ese miedo, en ese momento de regresamos, no regresamos, estamos trabajando unos días en la casa, otros días en la compañía, pero de igual manera queremos hacer y resaltar lo importante de tener este tema de la ciberseguridad en el radar, darle la importancia que requiere. Recordemos que aquí lo que estamos protegiendo es la información de la compañía, que para todos es bastante importante. Entonces, pues, no siendo más, les doy la bienvenida y Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos. Por estar con nosotros en este momento, pues te cedo la palabra y como les comentaba, les reitero, está abierto el espacio del chat para que ustedes realicen las preguntas pertinentes que Rodolfo muy amablemente y pues todo el equipo vamos a estar pendientes para ayudarles y solucionar ese tipo de dudas. Rodolfo, buenos días y te dejo la palabra. Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo están? Porfa, confírmenme que pueden ver mi presentación y que me están escuchando correctamente. De nuestra parte, vemos la presentación y se escucha perfecto, Rodolfo. No sé si alguno de los invitados nos puede confirmar que se está viendo y se está escuchando perfecto. Listo, perfecto. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden utilizar el esquemita de preguntas para hacérnosla llegar. Vamos a estar pendientes de cualquier pregunta pertinente que haya en el lugar y la vamos a intentar responder en la medida en la que vamos avanzando sobre la presentación. Como les decía Javier, muchas gracias Javier por la invitación y muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar hoy de esquemas de ciberseguridad en ambientes laborales de teletrabajo y esos esquemas de transición que tenemos de acuerdo a cómo las compañías se han venido modificando su forma de trabajar a esquemas remotos o a esquemas mixtos de acceso a la información y a los datos de las compañías. Entonces, arranquemos esta presentación con un esquema introductorio en el cual revisemos eh, cuál es como el trasfondo que tenemos acerca de lo que tiene que ver con los esquemas de la seguridad de la información. Entonces, la mayor parte de la infraestructura de conectividad de nuestras compañías, no importa el tipo de negocio, está diseñada para trabajar con esquemas de recursos que producen valor dentro de nuestras compañías. Dentro de esos recursos en particular, toda esa infraestructura que instalamos está diseñada para proteger un esquema en particular que son los datos. Los datos se vuelven un recurso supremamente importante para los esquemas de transformación digital porque tienen montones de esquemas de información que representan
información privada de usuarios, de clientes, pero en general lo que hacen es que representan el alma de las compañías. Fíjense que sin esos recursos de información no podríamos, por ejemplo, identificar cuáles son nuestros proveedores, cuáles son nuestros clientes, no podríamos pagar impuestos, no podríamos ofrecer productos y servicios en línea, no podríamos identificar cómo están nuestras obligaciones contractuales, no podríamos tener tiendas online para los esquemas de ventas en línea, no podríamos ofrecer productos a través de Internet, no podríamos llevar los esquemas de contabilidad. Si nos ponemos a centrarnos dentro de la información, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de esos datos? Como les contaba, algo de la información comercial y de contacto de nuestros clientes, proveedores. Encontramos servicios, eh, esquemas de inventario, disponibilidad de órdenes de compra, todo lo que tiene que ver con insumos y productos y servicios. También podemos identificar transaccionalidad de mercancías, por ejemplo, si yo tengo una tienda en línea o vendo comida y tengo una aplicación en línea, a mí me interesa saber dónde va ese domicilio, dónde va esa pizza, si salió en un horario específico de mi restaurante, por ejemplo, y vamos hacia el destino de usuario final, dónde está ese producto, dónde está esa persona encargada de llevar mi mercancía de un punto A a un punto B, si ha tenido percances en el camino, si se pichó, si se varó, si lo atracaron. También podemos identificar activos, piensen en vehículos, la misma mercancía como tal, dónde están mis colaboradores de trabajo, si iniciaron la sesión de forma remota en el horario indicado, si están dentro de las políticas de la compañía en un lugar específico donde se asignó su labor de trabajo remoto. También podemos encontrar lo que tiene que ver con la información corporativa y financiera, todos los estados de cuenta, mis esquemas de información bancaria, la información bancaria de mis clientes y proveedores, información personal de clientes y colaboradores, información personal de mis socios de negocios. Recuerden que aquí la legislación colombiana tiene cierto tratamiento especializado basado en la ley de habeas data de cómo se puede trabajar esa información personal, de cómo se tiene que proteger y de cómo no puede estar disponible para cualquiera que la desee consultar siempre que yo la recolecte y la mantenga dentro de mi infraestructura o mis bases de datos o mi forma de trabajar de acuerdo al esquema de compañía. Y nos vamos a encontrar un sinnúmero de posibilidades de datos que fíjense que funcionan transversalmente sin importar cuál es mi esquema de negocio. Yo puedo, como les contaba, ser un restaurante, puedo ser una tienda de ropa, puedo ser una empresa del sector servicios, puedo ser una pasarela del sector bancario, puede ser una industria que produce cosas, que modifica materia prima y produce productos, bienes y servicios. Y todos esos esquemas de datos son transversales a todas esas industrias. En mayor o menor medida necesitaré proteger diferentes puntos de la información de acuerdo a la naturaleza de mi negocio, pero fíjense que esos datos no pueden estar disponibles a la ligera para que cualquiera los pueda consultar. ¿De dónde salen esos datos? Principalmente de personas, nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores. Directamente se las solicitamos en correos electrónicos, a través de mensajes de texto, a través de los servicios de telefonía, en documentos que escaneamos y subimos a repositorios. También somos capaces de recolectar esa información ahora basada en aplicativos, en portales web. Los esquemas de gobierno y regulación también nos exigen que esté pública cierto tipo de información dependiendo de cada segmento de negocio y de la regulación de ese mercado en particular. Entonces yo necesito, por ejemplo, para el sector bancario, decir quiénes son mis clientes y cómo está compuesto en mayor o menor medida su portafolio. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda identificar desde el punto de vista eh, contractual del tema de impuestos, cómo se relaciona esa información con la información que nosotros, por ejemplo, como personas naturales o jurídicas, subimos al tema del cálculo de los impuestos, de los esquemas de retención y cosas de ese estilo. Entonces, fíjense que el gobierno le exige
directamente a las personas esa información, pero también recolecta esa información a través de empresas. Y como les contaba, pues tenemos esquemas en los que se necesita proteger esa información por la misma reglamentación del Estado. Y bueno, una nueva fuente muy común ahora de solicitud de esa información es solicitarla a través de terceros, solicitarla a través de campañas comerciales, a través de campañas en redes sociales, a través de, por ejemplo, ofrecer a los clientes que visitan la infraestructura física de nuestros negocios un esquema gratuito de conexión a Internet. Cuando yo me conecto a esas redes, ellos recolectan cierta información comercial que les sirve para ofrecerme promociones, ofrecerme productos y servicios, identificar mis gustos como cliente para después llegar de forma más específica a su target de mercado. Y bueno, hay un montón de ejemplos más en que terceros que no son ni directamente la compañía ni son directamente el usuario, transaccionan esos datos y tenemos que tener en cuenta bien cómo vamos a transaccionar la seguridad de esa información que está a cargo de ese tercero y que luego estará a cargo de nosotros. Bueno, ¿quién desea esa información? Básicamente lo que tenemos es un juego en el que tenemos proveedores, que nos van a suministrar servicios, nuestros propios clientes también querrán saber qué información estamos capturando de ellos. Los competidores también querrán nuestra información, por ejemplo, nuestros esquemas de negocio, saber cuál es la fórmula secreta de ese producto en particular, el esquema de gobierno, como les contaba, para todo el tema fiscal, y actores de red en general que intentan capturar datos al azar de todos los esquemas de las compañías para vendérselos, por ejemplo, al mejor postor en el caso de que se requiera, ¿no? Entonces ahí se encuentran prácticas de espionaje corporativo y a veces esas prácticas se realizan sin el conocimiento de la persona que está manejando la información y se hace de una forma completamente anónima. Entonces, si resumiéramos, cualquier persona va a estar interesada en los esquemas de información que recolectamos y que tenemos dentro de nuestras compañías y dentro de nuestras bases de datos. Ahora, ¿cómo protegemos esa información? Esa información, cuando antes de tener este tema de esquemas de trabajo remoto y prepandemia, teníamos una infraestructura corporativa bien interesante sobre la cual podíamos tener unos esquemas de control de esa información. Entonces, uno se podía encontrar con algún esquema de red de este estilo, en el que tenemos, por ejemplo, gente que está accediendo a nuestros servicios en Internet y hay toda una infraestructura dedicada con responsables de cada una de las áreas de servicio de infraestructura de mi negocio que están responsables de mantener y prever que esa infraestructura esté funcionando y que no haya accesos no autorizados. Y cuando publicamos esa infraestructura a Internet, pues estamos asumiendo ciertos riesgos de que actores no deseados en la red consulten esa información, que puedan capturar esa información al vuelo. Uno de los ataques más conocidos es el ataque de hombre en el medio, en el que, por ejemplo, por una suplantación simple o por malware que se instala en la infraestructura de los clientes, estas personas pueden capturar la información que transacciona, por ejemplo, hacia mis servicios públicos. Y entonces teníamos unos responsables de esa infraestructura que estaban identificando cómo evitar que estas amenazas se hicieran evidentes dentro de los esquemas de infraestructura. Esto puede resumir en general cualquier compañía, hay compañías más grandes y más pequeñas que, por ejemplo, no tienen canales dedicados o que solo cuentan con una sede en su infraestructura principal. Pero si yo extrapolara en general una arquitectura de infraestructura para ofrecer servicios, se parecería mucho a esta, ¿no? A veces las personas que administran el tema de conectividad, telefonía, inalámbricos y todos los esquemas de red son una única persona dentro de mi infraestructura. Entonces, esa persona tiene que revisar cómo se va a defender de todos los esquemas de ataques, de intentos no autorizados de acceso a la información y mantener los servicios arriba para que sus clientes y colaboradores y terceros puedan conectarse a esa infraestructura y tener esos esquemas de servicio. Esto era el esquema antes de la pandemia.
Y antes de la pandemia ya existían ciertos riesgos, porque de acuerdo a cómo se organizaba la infraestructura de las compañías y de la poca educación que hay en el mundo de la ciberseguridad para los colaboradores en general de cualquier compañía, nos enfrentábamos a cierto esquema de riesgos. Esos esquemas de riesgos, uno podría pensar que vienen casi siempre desde Internet hacia mis redes internas, pero en estudios que databan, por ejemplo, este es prepandemia, más o menos del 2016, ya se sabía que la mayoría de los recursos que se robaban la información o que hacían daño sobre la infraestructura interna venían de usuarios que estaban dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque no estaban bien claras las formas de trabajar de forma segura la información, porque no había políticas firmes en el esquema de ciberseguridad dentro de las compañías y era muy sencilla la forma en la que se permitía el acceso a los recursos corporativos por parte de las áreas de infraestructura. Entonces, fíjense que menos de la mitad de los ataques estaba eh, ingresando a las compañías directamente desde Internet o desde externos. La mayoría de las amenazas en las que se presentaban en las compañías era porque, por ejemplo, un usuario traía equipos desde su casa para trabajar en la oficina y con esos equipos traía infecciones que conectaba a la red interna de la compañía y provocaba que esa amenaza se distribuyera en recursos críticos de la compañía. Por ejemplo, los servicios de correo, las aplicaciones desarrolladas en sitio, los esquemas de directorio activo, los portales web de las compañías, las bases de datos donde se almacenaba información. Entonces, dependiendo de la política de uso de dispositivos o dependiendo de la sencillez con la que yo defino la seguridad en mis esquemas de red inalámbrico, se estaban permitiendo que usuarios internos fueran puntos de ataque para mi infraestructura corporativa. Y fíjense que esto antes de la pandemia ya era un inconveniente. ¿Qué pasó después de la pandemia? La mayoría de las compañías decidió llevar todos sus esquemas de trabajo inalámbrico y cableado a un esquema de home office o teletrabajo. A veces me preguntan cuál es la diferencia entre home office y teletrabajo. Teletrabajo es el acceso a la infraestructura corporativa desde cualquier lugar del mundo. Un hotel, un restaurante, una tienda de café, desde la red de inalámbrica en el aeropuerto. Y fíjense que esas redes tienen cierto esquema de seguridad baja porque son redes gratuitas que todo el mundo puede utilizar. Y el home office es cuando yo defino un espacio. Fíjense que en el mercado colombiano eso también requiere de un esquema de legislación en el que, por ejemplo, se hacen modificaciones a los contratos laborales de las personas, en las que yo defino que el espacio de trabajo de esa persona es su hogar y es un espacio fijo con unas condiciones fijas de conectividad. Algunas compañías se están llevando, por ejemplo, pagando los recursos de Internet y poniendo equipos corporativos en la infraestructura en las casas de sus clientes. Entonces, fíjense la diferencia entre teletrabajo y home office, ¿no? Podrían parecer la misma cosa, pero son un poquito diferentes. Ahora, ¿cómo se comporta una infraestructura de ese estilo? Si yo comparo la infraestructura corporativa con la infraestructura personal, que finalmente me lleva a trabajar desde mi casa o desde un esquema de teletrabajo, fíjense que él se simplifica un montón. Y fíjense que dependemos ya más bien del esquema de seguridad que el colaborador de la compañía tenga bien eh, aplicar sobre la forma como se conecta a los servicios de la compañía. Y aquí nos encontramos con varias particularidades. La primera, que en nuestros esquemas de hogar, ya sea porque la compañía lo pague o porque lo pague yo directamente como usuario de mi red, tenemos una red plana. Quiere decir que no están diferenciados los accesos entre dispositivos, equipos locales y los equipos corporativos. Todos comparten la misma red y la transaccionalidad de datos se puede dar entre todos los dispositivos de una compañía. Si yo me devolviera al caso corporativo, fíjense que, por ejemplo, redes de servidores tienen una atención especial dentro de la infraestructura. Cuando estoy en mi casa, no. Yo revuelvo mi teléfono, mi televisor inteligente, la nevera, en diferentes esquemas
conectividad diferentes. Entonces, fíjense que, por ejemplo, por las características de navegación de esos dispositivos, es posible que, por ejemplo, haya un PC personal en la casa al que yo le descargue jueguitos gratuitos o sobre el que vea series que descargo de un torrent de internet para evitar pagar una franquicia de streaming o para tener más rápido el contenido que está disponible en línea. Esos esquemas de distribución gratuita de contenido no son tan cómodos como uno podría pensar. Dentro de la película, dentro del video, dentro de la aplicación, dentro del jueguito, es posible que vengan amenazas. Esas amenazas las distribuyen actores eh, interesantes de mercado, los conocemos como hackers, por ejemplo, y lo que hacen es intentar capturar la mayor cantidad de dispositivos posibles, identificar qué información se está transaccionando en ellos. La mayoría de las máquinas de los dispositivos de hogar que tienen antivirus muy sencillos que se descargan de forma gratuita de Internet, tienen en mayor o menor medida amenazas de ese estilo. Salvo que, como en un equipo personal, no se transacciona información corporativa interesante, lo máximo que podemos llegar a obtener en un equipo de estos es, por ejemplo, que me capturen mis contactos y les manden spam. O que alguien tenga un aplicativo que se utiliza después, activado por un atacante, para atacar infraestructura en otros lugares geográficos del mundo. Ustedes han oído hablar de los ataques de denegación de servicio, en la que múltiples orígenes de Internet cogen una entidad específica, casi siempre de gobierno, y tumban la página por saturación. ¿De dónde vienen los ataques? De los PCs y de los equipos personales y móviles de personas de todo el mundo, que sin saberlo tienen esas amenazas latentes dentro de sus equipos y ejecutan ataques a la orden de una mente maestra, de un hacker que ya tiene capturada esa información sin el conocimiento del usuario y utilizan el canal de Internet que todos pagamos para atacar con paquetes muy chiquiticos a la entidad, y eso sumado de todas las máquinas capturadas de todo el mundo, pues hace que esos ataques sean volumétricos y sean escandalosos y que puedan, por ejemplo, acabar con la infraestructura de una entidad de gobierno específica. Ahora, fíjense que, como les contaba, la presencia de este tipo de amenazas es natural en la mayoría de los dispositivos. Ahora, pensemos en que dependiendo del tipo de dispositivo también tenemos amenazas un poquito más graves, por ejemplo, porque instalamos algún software gratuito en alguna máquina en particular y dentro de la forma como evitamos el pago de la licencia de esa aplicación, alguna amenaza un poquito más avanzada también está corriendo dentro de esas máquinas. Y esas máquinas, fíjense que siguen estando conectadas en el mismo punto de red donde yo le entrego a mi colaborador un acceso corporativo con suficientes privilegios a mi compañía. Y finalmente nos vamos a encontrar con que las estrategias y herramientas de conexión que me ofrecen los proveedores de servicios de Internet tienen ciertas vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades son o no corregibles o le permiten a terceros infiltrarse en mis redes. Entonces, todos conocen qué pasa cuando yo voy a Unilago o cuando voy a la Panamericana o cuando voy a un sitio de tecnología y me compro un extensor Wi-Fi. Pues esos extensores Wi-Fi son excelentes equipos para mejorar la señal de inalámbricos en mi red, pero tienen ciertas alertas de seguridad porque permiten el acceso de terceros no autorizados muy fácilmente. Y si yo no soy experto en tecnología y tengo un aparato de estos en mi casa, me estoy trayendo esas vulnerabilidades y cualquier persona con conocimientos medios o bajos de los temas de conectividad podría infiltrarse en mis redes y capturar la información que estoy transaccionando en mi red. Entonces, toda la información que transacciona mi equipo hacia la compañía de forma corporativa, fíjense que tiene varios puntos en los que puede estar duplicándose esa información y puede estar llegando de una forma mucho más sencilla a la persona que quiere capturarla sin autorización. Entonces, fíjense que volvimos el acceso a la infraestructura muy sencillo, lo volvimos cómodo,
de acuerdo a lo que nos vimos obligados a trabajar en el esquema de trabajo remoto y home office, pero también le pusimos fácil la tarea a los atacantes para lo que tiene que ver con eh, la facilidad de obtener esa información. Si nos ponemos a hablar estadísticamente, y si yo me pongo a mirar los tipos de amenazas que se identifican sobre una red en particular, nos vamos a encontrar que las formas clásicas que vemos en las películas, por ejemplo, de, de acceso a sistemas de información en la que se sienta una persona con un computador y a programar millones de líneas de código hasta que accede a las bases de datos seguras de las compañías, eso se quedó atrás. Fíjense que más o menos la mayoría del tráfico, pensemos en un 80%, está concentrado en malware que se instala en las máquinas, como el que les contaba hace un momento, que permite comando y control de terceros, que se trabaja a través de suplantación en redes sociales y en correos electrónicos, o que está dependiendo de la infraestructura que tiene instalada cada persona en en su punto de trabajo remoto. Entonces, si la infraestructura que estoy comprando, ese extensor Wi-Fi es inseguro, si el router que me entrega mi proveedor de servicios de Internet, claro, ETV, Tigo, Movistar, todos, cualquiera, no tiene la configuración de seguridad necesaria y las máquinas que están compartiendo red conmigo ya tienen algún tipo de amenazas de ese estilo, fíjense que la mayoría de las amenazas está centrada más en el usuario que atacar directamente a la compañía. Si lo miramos desde el punto de vista de sectores de mercado, fíjense que la mayoría de los ataques están concentrados en las personas naturales. ¿Por qué? Porque son el eslabón más débil de la cadena. Es más fácil atacar a una persona con un correo de suplantación, enviándole en el contenido que está viendo descargado gratuito de un esquema de torrent, por ejemplo, con la película que quería ver, la amenaza, y esa persona a su vez lleva su máquina y la conecta en un sector corporativo, lo que estamos haciendo es saltándonos todos los esquemas de seguridad de red. Ahora, las compañías de manufactura, de servicios profesionales, de gobierno, de finanzas, invierten mucho dinero en los esquemas de ciberseguridad, cosa que la gente particular y las empresas pequeñas no están haciendo. Entonces, fíjense que en la medida en la que el mercado es más denso, como el sector bancario y el gubernamental, es menos atacado porque la inversión que tienen estas compañías en el mundo de la ciberseguridad es más alta de la que tenemos en las compañías medianas, pequeñas y en el público en general. Ahora, ¿cuánto se demora uno en descubrir como persona natural que tiene alguna amenaza? Uno a veces lo intuye por la forma de performance que tienen sus equipos, que sus equipos están lentos, que no es normal el funcionamiento de la máquina, pero se ha identificado con estudios, por ejemplo, este es de Bytes del 2016, que se puede tardar inclusive años y en la mayor cantidad de tiempo, meses, en yo identificar que mi infraestructura personal, por ejemplo, está comprometida con alguna amenaza de ciberespionaje. Eh, y fíjense que una amenaza que dura meses o semanas puede causar estragos serios en la información que está sobre las compañías. Entonces, tenemos que centrarnos en el tipo de infraestructura que estamos dejando entrar a nuestra infraestructura corporativa. Ahora, yo también podría decir que, bueno, esas estadísticas están diseñadas para mercados que ya tienen maduras los esquemas de acceso a la tecnología, cómo se ve en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, si ustedes comparan por amenazas que no entraremos a explicar acá para no aburrirlos con temas muy técnicos, pero si ustedes miran de acuerdo a los mercados maduros, Europa, Norteamérica, tal vez los esquemas de Oceanía, que está Australia y otros países que ya son de primer mundo, y los comparamos con los países de tercer mundo, fíjense que la prevalencia de los ataques es mucho más alta en los mercados emergentes, por la misma razón que les comentaba hace un momento. Estos países ya tienen maduras sus infraestructuras de tecnología y prefieren invertir más en ciberseguridad porque le den valor
que los países latinoamericanos en el que los esquemas de seguridad se convierten prácticamente en un lujo. Hay que dejar de ver los esquemas de ciberseguridad como un necesario simplemente cuando me pasen los problemas y tener más bien una visión más preventiva, una visión más pensada en prevenir amenazas que en contenerlas. Entonces, fíjense, Latinoamérica, y si yo me voy para otro tipo de ataques, estos ataques sobre los esquemas de aplicación, fíjense que América Latina, África y los mercados emergentes tienen más prevalencia en el nivel de ataques que cualquier otro esquema en el contexto mundial. Finalmente, esos ataques se van a modificar la forma en la que se acceden a las aplicaciones. Entonces, fíjense qué está pasando. Hace 10 años, más o menos, la mayoría de los ataques estaba dirigido a las grandes firmas, piensen en los bancos, las grandes corporaciones de gobierno y los grandes negocios. Y solo el 18% en ese tiempo estaba dirigido a lo que aquí en Colombia llamamos PYME, pequeña y mediana empresa. Eh, Fíjense que en la medida en la que las grandes compañías van invirtiendo, van dándole la vuelta a la torta y para los atacantes es mucho más fácil aprovecharse de los bajos niveles de seguridad de las empresas pequeñas. Fíjense que ya hace 5 años era más o menos un poco más de la mitad la prevalencia de ciberataques a empresas pequeñas y si miráramos la cifra de hoy en día, esta barra en rojo llegaría más o menos al 80%. ¿Y es por qué? Porque nosotros como pequeñas compañías, como PYME o como compañías medianas, somos pasarelas de servicios para las grandes. Las grandes compañías, piensen en, por ejemplo, el éxito, no tienen infraestructura capaz de solventar toda su oferta de productos y servicios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Subcontratan compañías más pequeñas que eh, les colaboran con esos esquemas de servicios. Piensen, por ejemplo, en el sector bancario. El sector bancario maneja toda la banca de primer piso, pero necesita, por ejemplo, para acceso a pueblos pequeños o o al micromercado de las finanzas personales, socios de negocio, entonces ustedes van a ver por todas partes corresponsales bancarios, pasarelas de pagos, aplicativos que ayudan a pagar con tarjeta de crédito bienes que se encuentran en línea y esas compañías no son tan grandes y no invierten tanto en ciberseguridad. Entonces fíjense que la prevalencia de los ataques está más diseñada al eslabón más débil de la cadena. Entrando por esas compañías pequeñas, ellos saben que hay ciertos esquemas de conectividad para buscar las compañías más grandes, entonces el atacante entra por la compañía pequeña y aprovechándose de los accesos, busca la información que quiere y necesita en las compañías grandes, dejando estragos más o menos serios, tanto en infraestructura como en dinero, en esas compañías chiquitas. Fíjense que el área de infraestructura de tecnología y seguridad en una compañía grande es capaz de identificar y contener un ataque. Tal vez nosotros no. Nosotros nos damos cuenta, como les mostraba en la diapositiva anterior, muy tarde de que un ataque está dentro de nuestra infraestructura. Para cuando lo identificamos, ya se ha perdido la información, ya nos han cifrado la información en el disco, ya hemos perdido parte de la infraestructura, ya nos están solicitando rescate por recuperar esa información y fíjense que comparativamente recuperar toda la infraestructura de una empresa grande puede resultar más barato que recuperar toda la información de mi infraestructura en una empresa pequeña. Comparativamente, en una empresa grande el recurso de tecnología y ciberseguridad puede ser el 20% del patrimonio de la empresa. En una empresa pequeña puede ser el 50, el 60, 70% dependiendo del tipo de negocio. Entonces, fíjense que yo permita que un esquema de ciberseguridad pobre haga real un riesgo de ciberseguridad puede ser muy grave, puede inclusive llevarme a cerrar la compañía. Ahora, ¿qué tan difícil es proteger un esquema de acceso remoto? La mayoría de las compañías montan esquemas sencillos de ciberseguridad, por ejemplo, firewalls perimetrales, en los que establecen conexiones cifradas encriptadas. Esas conexiones cifradas encriptadas tienen un punto débil y es el usuario final. Les voy a explicar por qué.
¿Se acuerdan que yo les decía que en la infraestructura de mi hogar había máquinas que tenían ciertos, del mismo comportamiento de los usuarios, ciertos esquemas de malware, ciertos esquemas de comando y control de terceros que ya estaban corriendo sobre la ejecución de esas máquinas, o que la infraestructura que me entrega mi proveedor o que yo instalo para mejorarla tiene ciertas vulnerabilidades de seguridad? Piensen en este hecho y es una cosa muy, muy frecuente. Un atacante, por ejemplo, vulnerando los accesos inalámbricos de mi proveedor de servicios de Internet, cualquiera, se cuela en mi red inalámbrica, se cuelga. Y es capaz de instalar software sin que yo me dé cuenta que captura el usuario y la contraseña que yo escribo en mi computador. A eso se le conoce como un spyware. O yo, leyendo mi correo personal, doy clic en un correo que no debería, que por ejemplo me gané una lotería en otro país, una tía que no conozco me trajo una herencia y me quiere dar una plata, entonces yo doy clic en esos correos de suplantación que hoy en día de hecho son muy, muy, digámoslo coloquialmente, son muy pulidos con respecto a las comunicaciones reales de los bancos, por ejemplo. Entonces me dicen que alguien compró con mi tarjeta de crédito, que dé clic ahí para ver qué pasó y resulta que es una persona de estas suplantando muy competentemente las comunicaciones de mi banco y instaló un programita en mi equipo que me permite simplemente capturar lo que escribo en el teclado. ¿Cómo funcionan los esquemas de conexión remota? El usuario instala un agente o accede a un portal donde escribe unas credenciales. Esas credenciales establecen un túnel seguro y eso permite llegar hacia eh, los servicios protegidos de mi infraestructura, ya sean portales como intranet, archivos compartidos o bases de datos donde guardo información de clientes o aplicativos como CRMs, por ejemplo, que dan el funcionamiento de mi empresa. Entonces, yo como jefe de infraestructura de mi compañía, pienso que encriptando la información a través de Internet, ofreciéndole un usuario y contraseña al colaborador de forma remota en su casa, ya tengo protegida mi información. Pero recuerden que todo lo que escribo en mi teclado, una copia le llega al usuario no autorizado. Entonces, fíjense que el tema es más o menos grave, ¿no? Entonces, este usuario se levanta a las 8 de la mañana, inicia sesión con su empresa y lo primero que hace es establecer su conexión cifrada encriptada escribiendo su usuario y contraseña. En ese momento, el atacante captura tres cosas. La forma de conexión, por ejemplo, el navegador que abrió, la dirección que escribió para acceder al servicio corporativo y mis credenciales. ¿Qué puede pasar? Este usuario ya conoce el punto de acceso y las credenciales de un usuario válido y puede ingresar a la infraestructura corporativa. Y tarán, captura la información de usuarios y puede hacer cosas interesantes. Robarse la información, modificar la información o volverse un usuario con privilegios de administrador dentro de la infraestructura. Y las tres cosas son graves. Fíjense que si yo me robo la información, la puedo vender al mejor postor. Si la modifico, eso me puede dar nociones incorrectas de cómo se están transaccionando, por ejemplo, mis negocios y guiados por la mente maestra de un tipo de estos, eso puede impactar el funcionamiento de mi negocio. Y si él se convierte en un esquema de administrador, puede que deje pasar el uso de mi infraestructura, pero en el futuro, cuando la necesite, la va a activar para, por ejemplo, atacar a un tercero o para capturar mi información y pedirme rescate. Entonces, vamos a mirar una solución súper simple y sin esquemas de inversión muy pesados sobre los esquemas de infraestructura. Recuerden que ya tenemos un esquema de seguridad instalado en las compañías, que puede ser de cualquier marca. Bueno, entonces, ¿qué tal si introducimos un cambio sencillísimo en el esquema de infraestructura? Entonces, miremos el paso. Entonces, yo como usuario quiero acceder a mis servicios laborales desde mi casa. Entonces, lo primero que hago es conectarme a mi sistema remoto y ese sistema remoto me solicita mi usuario y contraseña. Yo proveo mi usuario y contraseña.
Recuerden que la máquina, como tiene alguna amenaza que no conozco, le permite a un tercero capturar esas credenciales. Y esto es un cambio sencillo de configuración y es apalancable de forma muy sencilla. Puedo activar un segundo factor de autenticación en mi esquema de seguridad, ya sea instalando más infraestructura o en fabricantes como Fortinet, por ejemplo, activando esas funcionalidades simplemente adquiriendo una solución que se llama FortiToken Mobile, que es muy sencillita. Entonces, cuando mi sistema de seguridad me solicita un segundo código, yo ya no utilizo el canal de comunicaciones que está vulnerado por el atacante, ya sea porque se colgó a mi red personal o porque puede capturar la información que está en mi máquina. Este dispositivo corre como un dispositivo independiente, ya sea físico o virtual, que es una aplicación que se instala en un teléfono. ¿Cómo funciona eso? Esto genera unas llaves de código que se sincronizan a una única vez entre la empresa, su equipo de seguridad y en el caso de Fortinet, con la nube de Fortinet. Este tráfico en azul solo se produce la primera vez, la vez que habilito el esquema. Y este código va cambiando con el tiempo y solo se puede utilizar una sola vez. Entonces, cuando yo escribo ese código en el esquema de seguridad, la VPN se establece, pero fíjense lo interesante. A pesar de que el atacante ha capturado la información que yo escribí en mi teclado, cuando intenta utilizar mis credenciales, el punto de acceso, usuario y contraseña y el valor del token que cambia con el tiempo, ese token primero ya se usó, segundo, en el tiempo en el que lo va a utilizar el atacante ya cambió y restringimos el acceso de ese atacante. Entonces, por más que tenga mis credenciales en tiempo real, cuando las quiere utilizar para acceder a los servicios corporativos, ya no le funciona. Y como esta contraseña cambia con el tiempo, es imposible que él la calcule como en las películas que van calculando la contraseña hasta que la cogen. No podría hacerlo porque la contraseña cambia con el tiempo, más o menos cada 20 segundos, que es configurable y podría ser menos. Entonces, así contenemos un usuario, un tipo de atacante de ese estilo. Por acá me hicieron una preguntita. ¿Cómo protejo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo protejo a un usuario que tiene su acceso personal en Internet, a su correo personal, por ejemplo, y que en la máquina corporativa, por ejemplo, hace y deshace porque nadie está viendo y administrando su infraestructura en accesos que están compartidos con servicios corporativos? Entonces ya miramos ese detalle. Rodolfo, por acá también tenemos otras, no, no sé si quieres que te las lea o vamos avanzando, ¿cómo te parece mejor? De las personas que se fueron inscribiendo nos dejaron algunas preguntas también, no sé si Sí, quieres que te las lea, ¿sí? listo, listo. Yo por acá vi otra, entonces me dicen que lo del segundo factor de autenticación es muy bueno, pero que debemos hacer entender a los usuarios cómo se trabaja en esquemas de trabajo remoto, porque claro, son el eslabón más débil de la cadena. Cómo crear conciencia de que esos ataques son reales y muy frecuentes. Entonces, además de la infraestructura, para responderlo rápidamente, las compañías deberían pensar en esquemas de capacitación. Por ejemplo, charlas como esta, en la que ustedes puedan invitar a sus colaboradores, en las que le mostremos cómo funcionan los términos de tecnología y fíjense que no hemos tratado nada muy complicado ni muy técnico que no se pueda entender, mostrándoles que este tipo de herramientas existen y que simplemente por pura conciencia de los usuarios podemos limitar la mayoría de esos accesos fraudulentos a nuestros esquemas de nuestras compañías. Entonces, una parte es infraestructura, pero la mayor parte es educación y educación continuada, ¿no? No es el tema que pone recursos humanos una vez al año de que, ojo con los correos que le están llegando, no dé clic en correos raros y ahí se detiene la capacitación, sino charlitas de este estilo, un poquito más centradas por ejemplo, casos prácticos como este que les estoy contando. Hay millones de casos prácticos que se pueden revisar para que los usuarios vayan cogiendo conciencia. Listo, si quieres, cuéntame de otras preguntas que no he estado viendo por acá. Vale, perfecto. Mira, acá tenemos preguntas como de Sebastián Aguirre.
¿Cómo hacer una protección perimetral a los equipos que se conectan desde una red generada desde un smartphone? Listo. Lo vamos a mirar un poquito más adelante y es limitando los accesos en la máquina corporativa. Ya sea porque estableces ciertas condiciones de conexión cuando los usuarios están trabajando a través de VPN. Entonces, piensa que el punto de conexión, que es la pregunta que me hacen, no es un enrutador en mi hogar, en un punto fijo, ni en un hotel, ni en un restaurante, sino es los datos que alguien me provee de mi celular. Entonces, este monachito cambiaría, yo pongo el celular aquí intermedio, inalámbricamente me conecto. Es restringiendo la información que se puede transaccionar a través de esa red inalámbrica. Entonces, lo que haces es identificas el tipo de información, categorizas esa información y decides si la permites o no antes de que salga de tu PC corporativo. Ya les muestro cómo se puede hacer. Rodolfo, Involucra cierta infraestructura, pero sí, Lenin, Lenin te escribe acá que si bloqueo por IP o por Mac, es a lo que no, te vamos refieres. mucho más arriba. Vamos a la capa de Ok. aplicación. Porque si tú bloqueas la IP y MAC, pues no te puedes conectar a ese punto de acceso inalámbrico. Lo que haces es revisas qué está haciendo el usuario. Va para redes sociales, ese acceso está permitido, o no está permitido. Va para un servicio corporativo de la compañía, ese servicio está permitido, o no está permitido, debe estar encriptado, no debe estar encriptado. ¿Qué aplicación puedes utilizar para acceder, por ejemplo, a las carpetas compartidas de tu compañía? SharePoint, cualquier navegador, un navegador, por ejemplo, Tor, que permite suplantación de redes inalámbricas. Entonces, a nivel de aplicación, defines qué información viaja a través del tipo de acceso y sin importar el tipo de acceso, siempre va seguro y encriptado en un esquema VPN. Y tú puedes decidir, ya en la máquina de usuario, hay que instalar obviamente un agente, eh, qué información sale de la máquina y hacia dónde. Eso se puede hacer. Ya les muestro. Es una cosita que les voy a contar más adelante. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, claro que sí. El señor Rito Rincón nos comenta o pregunta acerca de tu experiencia, tu opinión. ¿Volveremos al antiguo esquema de trabajo o el neo llegó para quedarse hablando de trabajo en casa? Les podría devolver la pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo en volver a la compañía en las mismas condiciones que tenían antes? Volver a gastarse 2 horas de transporte por sentido, una hora de aquí a mi trabajo y de mi casa de vuelta, sabiendo que, y fíjense a nivel gerencial qué va a pasar, los gerentes de las compañías también descubrieron que cuando la gente no desgasta su tiempo en esos tiempos de desplazamiento, también se vuelve más productiva. Entonces, muy seguramente trabajaremos en esquemas mixtos, en los que, de acuerdo a mi tipo de rol en particular, si puedo trabajar remoto, se me va a permitir trabajar remoto o el 100% del tiempo o concertadamente cierto porcentaje del tiempo que no bajará por debajo del 30%. Es decir, que el 30% estoy en mi casa y el 70% en la compañía. Vamos a volver esa infraestructura eh, mixta. Ya no vamos a volver a los esquemas de trabajo como los veíamos antes. Primero por Eso sí. comodidad, segundo por gastos de infraestructura. Fíjense que es más barato tener a la gente en su casa gastando luz, agua, a veces recursos de internet pagados por ellos mismos que pagar un arriendo en impuestos de trabajo dentro de los esquemas de la compañía. Bueno, acá les da un comparativo, vamos a pasar muy rapidito. Fíjense que sin esquemas de doble factor de autenticación, el riesgo de que alguien capture mis credenciales es muy alto. Y con segundo factor de autenticación, pues tengo equipamiento adicional que me ayuda, que puede ser incluso un mensaje de texto que llegue a mi celular, tampoco tiene que ser infraestructura que yo compre, ¿no? Me ayuda a solventar esos temas y me ayuda a proteger fácilmente mi infraestructura de ataques de terceros no autorizados. La gente también piensa, ya como cerrando la pregunta anterior, que
trabajando en su casa tiene más calidad de vida. Aunque yo he visto gente que arranca a trabajar más temprano, cambió sus horarios de consumo de comida, por ejemplo, desayuno, almuerzo, a veces desayunan poco, no almuerzan, almuerzan 3, 4 de la tarde y se desconectan 9, 10 de la noche. Entonces, el tema de calidad de vida es discutible. Pero sí, para las compañías, esos recursos que trabajan tanto, porque aprovechan los tiempos de desplazamiento, porque sienten que estando acompañados de sus familias el trabajo es mucho más sencillo, pues se volvieron mucho más productivos. Entonces, yo no creo que volvamos al esquema clásico de conectividad y de trabajo presencial. Bueno, sigamos por acá. Fíjense que las infraestructuras corporativas pueden ser un poquito complicadas y que dentro de las infraestructuras corporativas yo puedo tener temas en los que la distribución de las amenazas sea un inconveniente. Entonces, piensen en que esas amenazas se pueden distribuir si varias sedes están conectadas sin protección a un esquema centralizado de conectividad. Ahora, si llevamos estos esquemas de conectividad a los esquemas de teletrabajo, en los que ya no tenemos sedes y compañías, sino usuarios que están por fuera de las oficinas, fíjense que tener máquinas infectadas de los usuarios finales es mal negocio. Fíjense que ya vimos un método en el que, por ejemplo, garantizamos el acceso únicamente al personal autorizado a nuestros servicios corporativos. Pero ¿qué pasa con las amenazas? Cuando yo establezco, por ejemplo, conexiones VPN, esas amenazas viajan a la infraestructura principal y una vez dentro de la infraestructura principal hacen algo que técnicamente conocemos como que un exploit, es que identifican su destino y se vuelve la amenaza cierta. Cuando pasan ese tipo de cosas, voy a resumir ese monacho en particular. Eh, Ahora está comprometido por otro vector diferente, ya no es el acceso no autorizado, sino eh, cómo llevo amenazas, virus, malware, cosas que quieren dañar mi infraestructura y cómo protejo mi infraestructura de los esquemas de ataques y amenazas. Entonces, cuando hablábamos de sedes, lo que hacíamos era instalar un equipo de seguridad en esas oficinas remotas y asegurar esos accesos conteniendo la amenaza en sitio. Así, la amenaza no puede viajar y cuando establezco VPN a mis servicios corporativos críticos, no viajan amenazas dentro de ese tipo de tráfico. Y lo que hacíamos era instalar esa infraestructura y teníamos servicios como filtrado web, control de contenido de aplicaciones, análisis de amenazas avanzadas y de pronto podíamos controlar y definir los esquemas de conectividad cableada inalámbrica desde un único punto y un equipo centralizado y establecíamos conexiones VPN encriptadas para la gente que estaba en teletrabajo. Pero fíjense que entonces, como ya no hay un equipo de protección, nos movimos a un esquema de teletrabajo. ¿Cómo hacemos para que esas máquinas queden protegidas? Que era la pregunta que me hacían hace un momentico. Entonces, Fortinet, que es con el fabricante con el que trabajo más de la mano, llamó a ese esquema SD Branch, en el que yo instalo de forma remota en los diferentes sedes de mis compañías seguridad local para que descargar primero los esquemas de seguridad central de mis compañías y proteger más fácil mis servicios remotos y ofrecer servicios de conectividad en caso de fallas de servicios de canal. Ahora, yo podría identificar esas amenazas desde el punto local y hacer cambios de mi infraestructura. Por ejemplo, si identifico que hay una amenaza en algún punto de mi infraestructura, el equipo local identifica esa amenaza, la reporta a un punto centralizado de gestión y desde ese punto centralizado de gestión muevo políticas de seguridad para proteger toda mi infraestructura. Eso era cuando estábamos en un sitio. Y ahora, ¿qué hacemos en el término remoto? Cuando las máquinas de los usuarios son las que me traen las amenazas, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces, lo que hago es, mediante consolas centralizadas de gestión de esas máquinas corporativas, instalo, despliego agentes dentro de esos dispositivos. Esos dispositivos pueden estar dentro de la infraestructura
de la pregunta que me hacían, en esquemas de trabajo mixto en el que hay personas dentro de la infraestructura y hay personas trabajando remoto. Entonces, la consola puede administrar los dos tipos de recursos de usuario final. Bloqueo esas máquinas, paso todas las funciones de seguridad que antes estaban delegadas en un equipo directamente a la máquina. Y entonces todos esos esquemas de filtrado web, control de aplicaciones, análisis de amenazas avanzadas y conectividad segura a mis esquemas corporativos están eh, diseñados dentro de una seguridad que está dentro de la máquina y que el usuario se lleva a donde quiera que va. Entonces estoy trabajando en mi casa, la máquina corporativa está protegida, ya veíamos en las diapositivas del inicio que inclusive mi red de la casa, el televisor, el mismo enrutador inalámbrico, los PCs familiares ya tienen amenazas. Entonces, llevo la seguridad del dispositivo y no importa en qué red me conecte, blindo el acceso, la seguridad de mi máquina y los datos que están dentro de ella directamente en la máquina, que era el ejemplo que les daba hace un momentico cuando me hacían la pregunta. Entonces puedo hacer cosas interesantes. Por ejemplo, cuando una persona que está en su casa se conecta por la mañana, enciende la máquina, pone sus credenciales de directorio activo, automáticamente sube esquemas VPN que lo llevan directamente a la infraestructura. Inclusive lo único que tendría que escribir, por ejemplo, es su esquema de doble factor de autenticación para garantizar que es el en tiempo real. Y evitamos estar desplegando infraestructura física en todos los puntos de acceso a los que yo tengo lugar. Simplemente me centro en mis máquinas corporativas que están por fuera de la oficina, blindo con un agente de acceso que sea capaz de identificar qué está haciendo mi usuario y garantizo que todo el tráfico llega sin amenazas y limpio a consultar los servicios corporativos críticos. ¿Qué puedo hacer también con estos esquemas? Puedo verificar qué está haciendo la persona. Voy a volver un poquito por acá. Puedo identificar a dónde está navegando, qué aplicativos está usando, si está utilizando la máquina corporativa para ver películas, por ejemplo. Y toda esa información, esté o no conectado a la infraestructura corporativa, va quedando en una consola en la que yo tengo visibilidad completa de lo que está pasando con mi dispositivo. Y puedo ir un poquito más allá. Entonces, no solo restringo el uso de Internet, por ejemplo, contenido para adultos o redes sociales o acceso de atacantes hacia mi máquina, sino que también puedo monitorear cómo está el software de mi máquina. Por ejemplo, decidir qué versión de sistema operativo tiene, qué parches faltan por instalar, si tengo los aplicativos completos, por ejemplo, para conectarme a las bases de datos, los clientes, las versiones de Java actualizada, por ejemplo, para las áreas comerciales, para conectarse a los esquemas de bancos o DIAN, y garantizar que las máquinas que están por fuera de la oficina están monitoreadas, hay alguien revisando qué está pasando con esos dispositivos y se pueden tomar acciones, por ejemplo, de campañas de actualización y evitar que los usuarios instalen software personal en esas máquinas corporativas y que siempre que la enciendan directamente queden amarradas a los recursos de la empresa. Es como si estuvieran en un puesto de trabajo dentro de la compañía, con equipos de la compañía, pero con acceso remoto. Entonces, ya no me importa cuál es el tipo de acceso, si es la red de mi hogar, un restaurante, los datos que me comparto yo del celular, el control del dispositivo está inmerso en él, directamente instalado en la máquina y evita que yo viaje sin inspección, sin autorización hacia los recursos corporativos, inclusive, por ejemplo, no puedo usar mi correo personal, solo usar el correo corporativo. No puedo usar esta máquina para actividades recreativas, solo para trabajar. Automáticamente se establece VPN, entonces queda un registro de a qué horas me conecté, a qué horas me desconecté. Dependiendo de las políticas de seguridad y conectividad de cada empresa, pues yo puedo definir ese esquema de ese tipo de servicios. Y también pues recuerden que en la legislación colombiana pues hay que hacer otros CIS en los contratos de las personas para que acepten esas condiciones laborales eh, y ese monitoreo ya que antes se hacía con la inspección de un supervisor, por ejemplo, en la oficina, en el entorno laboral fijo,
pues que se haga digitalmente a través de una consola de administración que está calculando que estoy haciendo yo en mi máquina. Entonces, puedo saber a dónde se conectan los usuarios, qué aplicaciones usan, si utilizaron su correo personal, si ese contenido está bloqueado, por ejemplo, si lo intentaron hacer. Yo podría, por ejemplo, bloquear el uso de redes sociales en las máquinas corporativas, en el horario laboral, por ejemplo. Entonces, y todos esos registros van quedando en una consola que puede ser nube o que puede estar desplegada dentro de la infraestructura de la compañía con un administrador en sitio. Listo, me están preguntando por acá. Eh, Monitorear los equipos que están haciendo los usuarios. También puedo, por ejemplo, ubicar su información geográfica porque por el tipo de conexión que está utilizando sé dónde está. No exactamente como un GPS, pero sí localmente. Entonces, si por ejemplo, y pasa mucho, eh, la persona se le autorizó teletrabajo y su contrato dice que puede trabajar desde su casa, por ejemplo, el tema de riesgos profesionales solo va a cubrir accidentes laborales que pasen en su punto de trabajo autorizado. Si la persona se va a pasear, coge su computador, se va para Melgar, de pronto los esquemas de seguridad social, riesgos profesionales no lo cubren en una ubicación que no sea la autorizada. Entonces muchas compañías protegen o son celosas con el tipo de conectividad que tienen los usuarios y desde dónde. Entonces, y les gusta monitorear eso para no tener problemas con los servicios de salud, por ejemplo. Entonces se puede llegar hasta ese nivel de control. Y bueno, y el tema de la privacidad, lo que les contaba, pues recuerden que cuando estoy en mi jornada laboral, me cubre mi contrato laboral y dentro de mi contrato laboral debe estar muy específico hasta dónde debo llegar. Entonces también es un tema legal que hay que tener en cuenta en temas de legislación. Entonces debe estar muy claro en el contrato de la persona qué información voy a recolectar de su jornada laboral con la infraestructura corporativa, ¿no? Fíjense que una cosa de estas no se puede desplegar sobre infraestructura personal de los usuarios. Cuando los usuarios utilizan sus propios dispositivos, su celular personal, su computador personal, pues el usuario tendría que aceptar ese tipo de monitoreo cuando se conecta a las redes corporativas. Eso es lo que tienes que revisar a nivel de privacidad personal. Tiene que ser consentada con el colaborador. A ver qué otras preguntas hay por acá. Por acá yo tengo otra Sí, cuéntame. de Lenin, dice vulnerabilidades conocidas a nivel de front-end dentro de HTML. Sí, entonces fíjate que eso es el tipo de vulnerabilidades que tú presentas en la publicación de tus servicios cuando los subes a Internet. Ok, Entonces, ese tipo de vulnerabilidades se pueden proteger con infraestructura en sitio, generalmente, y si esta aplicación está desplegada en nube, podrías trabajar hubs de conectividad en los cuales hagas pasar el tráfico que viene de los usuarios de Internet a través de ese hub de seguridad, tal vez con un WAF, con un firewall de aplicación web, ya directamente para ese nivel de protección, y que te entregue el tráfico limpio a tu aplicación definitiva o instalar ese tipo de protección dentro de tu infraestructura con un equipo dedicado o con las firmas que encuentras dentro de la mayoría de los fabricantes de seguridad. En Fortinet tenemos esas firmas en nuestros equipos de protección perimetral y si se necesita protección más avanzada, tenemos dispositivos específicos que hacen ese esquema de protección directamente o en nube o en sitio y que solo hacen ese esquema de protección para la protección de esos aplicativos web, ya sea que estén en premise o en nubes. correcto. Habían dejado otras dos, pero creo que ya con la presentación se fue solucionando. Una era como cómo proteger los activos fuera de la organización, que ya Sí, tú tal cual. Sí, nos diste algunas pautas y algunas cosas claras de cómo podemos mejorar esa protección. Otra era
de parte de Diego Camacho, cómo desarrollar una estrategia eficaz para la implementación de ciberseguridad en ambientes laborales. Es casi que la misma consulta. Con esas pautas que pues Rodolfo nos brindó, podemos mejorar esa estrategia que estemos implementando. Ujú. Para Nos cerrar solicitan esa en particular, claro. definan qué tipo de infraestructura van a necesitar de acuerdo al core de su compañía, de acuerdo a cómo están sus usuarios conectados y definan un responsable eh, para esa tarea dentro de sus compañías. Depende también del tamaño, que sea un responsable de la política de seguridad, cómo se conecta y en qué condiciones, y otro responsable que se encargue de los temas de despliegue de infraestructura, conectividad, accesos remotos, conectividad inalámbrica, cableada, bueno, que a veces dependiendo del tamaño de la compañía pueden ser la misma persona y que se defina y se publique una política de ciberseguridad que los usuarios conozcan. Y lo que les contaba antecitos, también definan un programa de capacitación, por ejemplo, a través de data servicios, busquen consultorías en las que se les dicten capacitaciones a los usuarios finales para que entiendan por qué, cuál es la razón de las medidas de ciberseguridad y cómo les están ayudando a que no se presenten inconvenientes en su ejercicio laboral. Entonces, una es infraestructura, que haya un responsable, que haya una política definida de ciberseguridad en la compañía, que se publique y que se eduque a los usuarios. Serían como los puntos como para complementar lo que hemos dicho en la sesión de hoy. Listo, no sé si hay otra cosa por ahí. Nos piden hablar un poquito acerca de Sandbox, Rodolfo. Listo. Sandbox es un servicio que va muy amarrado a la inspección de virus sobre una máquina. Voy a devolver una diapositiva por aquí. Es como más fácil explicarlo en un monachito más sencillo. Piensa en este hecho. A veces hay amenazas que generan estos tipos que están basadas en amenazas viejas. Y la mayoría de los antivirus son capaces de identificar esas modificaciones de amenazas viejas en las firmas que trabajas en tu antivirus normal. A veces se toman el trabajo y crean amenazas nuevas que escriben y programan desde cero. Como no se conocen, los esquemas de antivirus clásicos no los identifican y esas amenazas se conocen como amenazas avanzadas y casi siempre los primeros usuarios se vuelven conejillos de indias para que las compañías de seguridad de antivirus, por ejemplo, puedan generar firmas de protección y eliminarlas en una etapa posterior. Pero muchas máquinas se infectaron, se dañaron y el atacante eh, llegó al estado que quería con la amenaza que diseñó. Entonces, ¿para qué se usa Sandbox? Cuando este atacante programa la amenaza desde cero, eh, los esquemas de antivirus, por ejemplo, como FortiClient, que es el que les mostraba aquí hoy, identifican que el comportamiento de ese archivo o de esa amenaza es sospechoso. Pero como no lo encuentra en su base de datos de antivirus, necesita que alguien le verifique si es malicioso o no. Entonces, antes de que llegue al destino final en la máquina, el esquema de FortiClient también lo puede hacer el firewall, envía ese archivo al análisis en nube o a cajas específicas, también se puede lograr de ese tipo de forma. Se envía ese archivo de evaluación y un motor de inteligencia artificial que tiene múltiples sistemas operativos en múltiples versiones, se hace pasar como un usuario final, identifica, por ejemplo, da clic en el correo al que no deberíamos darle clic, ejecuta la aplicación que no deberíamos abrir, abre la foto, corre el video, escucha el audio y deja que la amenaza en un entorno controlado tome su curso natural. Si después de un tiempo se hace una aceleración de tráfico y de eventos, no se encuentra que ese archivo sospechoso o esa aplicación sospechosa tenga un comportamiento malicioso, se informa al antivirus del cliente y se permite que el usuario utilice el documento o la aplicación. Lo mismo para cuando tienes infraestructura en sitio. Pero cuando se identifica malicioso, la nube de inteligencia del fabricante envía un reporte a toda la plataforma instalada y a los clientes de protección endpoint que están en las máquinas
y bloquea el archivo, lo pone en cuarentena, y para el usuario que accedió a ese documento o a esa aplicación maliciosa, lo pone en cuarentena también. Entonces, el sandbox te permite identificar lo nuevo en amenazas antes de que siquiera se hayan generado las protecciones debidas en los esquemas de seguridad. Entonces, te permite evaluar si un tráfico nuevo es malo o bueno, y dado ese veredicto, te, te permite mantener las máquinas protegidas, inclusive si me acabo de inventar la amenaza. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, Rob. ¿Claro? Eso es Sandbox. Por Ok. acá me están preguntando algo de Jumbox. Jumbox Ajá, eso te iba a decir. es un aplicativo que yo instalo, por ejemplo, un navegador con condiciones especiales de conectividad que intenta saltarse la seguridad. Se usa mucho en la infraestructura corporativa interna. Yo tengo un equipo formal de ciberseguridad, yo instalo eh, ese aplicativo y me permite con conexiones VPN fraudulentas, que no sé quién es el otro extremo, a todas estas no instalen ese tipo de VPNs gratuitas que consiguen en Internet, envío el tráfico por allá y desde allá el tipo accede al contenido que quiero ver para saltarme los esquemas de seguridad en las compañías. Lo malo de ese tipo de esquemas es que primero le permiten al usuario ingresar a cosas que están bloqueadas por una razón. Y la segunda es que vuelves, saltas la seguridad, por eso el jump, le entregas tu tráfico a un desconocido y el desconocido te da lo que quieres, pero él se roba tu información. Entonces, mucho cuidado con esos esquemas de... ¿Qué se hace? Se activan firmas de protección en estos esquemas para impedir el tráfico de esas aplicaciones maliciosas. Y cuando instalas esquemas de seguridad dentro de la máquina, como protección endpoint que les contaba, pues a pesar de que esté instalado, a pesar de que tú lo pongas en una memoria, en un modo portable, estás bloqueando el tipo de conexión hacia el benefactor que te da la VPN gratuita. Ese benefactor entre comillas, claro. Entonces evitas que el tráfico siquiera salga hacia la aplicación. Entonces simplemente se protege uno de ese tipo de estrategias activando las funciones de protección tanto en su infraestructura on-premise como en la máquina de usuario final si está protegida de esa forma. No sé si te aclaré la duda. Darly, por favor, escríbenos ahí si se quedó un poco más claro este tema o si necesitas un poco más de información con respecto a este tema. Bueno, Listo. ya acá nos contesta. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? ¿Qué tal sintieron la charlita? ¿Los perdí mucho o les dio algo de valor? No, súper roto, súper. Creo que a todos los que estuvimos acá nos aportó bastante. Acá, pues, mira, recibimos los comentarios de nuestros clientes, a los cuales les damos las gracias por esos comentarios, por esa participación. No sé, Rodolfo, si quieres tocar algún tema adicional o ya comenzamos con el cierre del webinar. Sí, yo creo que ya podemos cerrar con esto. Me detengo por acá, paso por acá. Nosotros como fabricante en temas de ciberseguridad, como ustedes pueden ver, tenemos, y esto es una muestra muy chiquita de nuestro portafolio, tenemos diferentes esquemas de protección sobre los cuales podemos colaborar en los casos particulares de conectividad de cada una de sus empresas. Si necesitan temas de consultoría y apoyo por intermedio de data servicios, pues se pueden comunicar conmigo, cualquier duda que tengan en particular. La estamos revisando y miramos cómo se ajusta esto a sus compañías en un tema en particular. Claro que sí, Entonces, cualquier cosa, estaré muy atento. muchísimas gracias, Rodolfo, por tu presentación. De verdad que muy claro el tema, como te puedes dar cuenta en los comentarios de nuestros clientes. Aprovecho lo que tú acabas de mencionar para comentarle a todos los asistentes a este webinar y es que Data Servicios en este momento les ofrece un diagnóstico totalmente gratuito a las personas que participaron en este webinar. Por acá les voy a dejar mi correo para que los que estén interesados por favor no lo hagan saber. Como lo decía Rodolfo, podemos hacer una reunión, una visita
a las instalaciones de la compañía para darles un diagnóstico, para hablarles un poquito más acerca de este tema de ciberseguridad y poderlos guiar en este aspecto, en este tema. Si en este momento están planeando esas estrategias de ciberseguridad en sus compañías, pues está Data Servicios y Fortinet para ayudarlos en este momento. ¿Sí? Entonces, pues acá está mi correo. Las personas que estén interesadas en este diagnóstico, como les digo, es totalmente gratuito, no va a tener ningún costo para las personas que estuvieron hoy con nosotros. Nuevamente agradecerles a todos su participación. De verdad que es muy importante para nosotros. En este instante, pues nos acompaña Alejandra Giraldo, que es nuestra directora de Mercado y Estrategia Digital, con la cual estamos implementando este tipo de estrategias a todos los clientes de la compañía. Entonces también nos gustaría que nos enviaran sus comentarios. Y acá está mi correo para que por favor nos estén comentando. Número uno, pues, ¿qué otro tipo de temas? La idea es que este es el primer webinar que estamos realizando con Data Servicios. La idea es que no quedemos acá, sino que de ahora en adelante, ustedes como nuestros clientes, pues reciban ese valor agregado de parte de nosotros. Entonces nos gustaría saber qué temas les gustaría tocar, qué temas les gustaría que nosotros expusiéramos en estos webinars, que es de su interés y que pues les va a brindar apoyo para que ustedes estén a la vanguardia de la tecnología, ¿sí? Algunos anuncios acá para finalizar el webinar es que, digamos, la grabación de esta conferencia va a quedar en el blog de Data Servicios, en nuestra página web y en nuestro canal de Instagram, que aprovecho para hacer la cuña. Nos pueden seguir en la página de Instagram o en nuestro LinkedIn, Data Servicios y Comunicaciones, donde semanalmente pues vamos a estar subiendo información de temas tecnológicos de interés para ustedes como clientes, ¿sí? Aprovecho para invitarlos a nuestro próximo webinar, que ya tenemos una fecha establecida, va a ser el próximo jueves y va a ser atendido por Conoce las soluciones que te brinda Logitech. Vamos a tener una charla muy completa con unas rifas y premios sorpresa, entonces esperamos que nos puedan acompañar. De antemano, nuevamente les agradezco la participación y estamos muy atentos a las dudas y a lo que el equipo de Data Servicios y Comunicaciones les pueda ayudar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por su participación y espero que tengan un excelente día.